Hola, què tal? Soc Julio Salinas, soc futbolista professional, bueno, he sigut futbolista professional, he jugat en l'Atleti, Atlético Madrid, Barça, Deportivo, entre altres, he sigut internacional 56 vegades, he jugat 3 mundials i 2 Eurocopes, i els meus èxits són 16 títols, la majoria que els he guanyat amb el Barça, i tenim un rècord, no?, que no l'ha superat encara ningú, que és 4 títols de Liga seguits. A veure, la meva pregunta és una mica complicada. Jo només he cobrat en un equip de los que he jugat per gol. A veure si recordeu en quin equip i quina quantitat vas cobrar per cada gol que marcava. Bona tarda, sóc en Salva. La meva carrera professional va ser després de jugar al Barça Atlètic 2 anys, vaig estar a la Pedrera del Barça, vaig fitxar pel Saragossa, vaig estar 2 anys a Saragossa, després vaig tornar aquí al Barça, vaig estar 5 anys, fins al 88-89, i després vaig estar 3 anys al Logroñés. Vaig ser internacional i vaig jugar a l'Eurocopa del 84. La pregunta jo la faré més senzilla. Quina temporada vam coincidir el Juli i jo al Barça? ¿No imaginabas tú que ibas a poder llegar a jugar al Barça? No, porque no, yo me quería marchar del Atlético de Madrid y me iba al Atleti. Porque en aquella época ya se estaba barajando el cambio de Salinas por Biurrum, por el portero, y ya estaba ya prácticamente todo hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que el Atleti el año anterior, al Atlético de Madrid le había engañado con el fichaje de Goico y Uralde. Entonces cambiaron a Goico por Uralde y encima le tuvo que dar pasta el Atlético de Madrid. Entonces el Atleti le pedía cambio por Biurrum y Salinas y dinero. Entonces el Barça, el Atlético de Madrid me dice: Julio, yo no soy tonto, me han engañado una vez, pero eres internacional, tienes 25 años, no te voy a cambiar por un portero y encima pagas dinero, con lo cual, si quieres, vas al Barça. Entonces yo dije: pues yo encantado, no hay ningún problema. Entonces digo, pues bueno, aparte en aquella época yo... ¿Tú veías mucho contraste del fútbol del Atleti Madrid Todo, a este? todo, pero una sencilla, pero una cosa difícil, en el sentido que, fíjate, yo en el Atlético de Madrid ha sido donde más he corrido con mucha diferencia. Sí. No te puedes ni imaginar, pero fíjate que en el Atleti estabas acostumbrado a hacer tema físico, pero en el Atlético de Madrid fue increíble, es que era todos los días. Ya, yo me recuerdo que las pretemporadas, Silva, el uruguayo, se escondía detrás de los árboles y decía: Julio, pasa que no te vean, me cago en Dios, que no me descubras. Era increíble. Y el preparador físico era Ángel Vilda. Ángel Vilda. Ángel Vilda. Después lo estuviste. Y entonces cuando yo ficho por el Barça, dice: Ángel Vilda ficha por el Barça. Pero no, te lo encontraste. dije: no, por favor, no. Te querías volver al Atleti. No, quería volver otra vez. Digo: no, por favor, no. Y resulta que vamos la primera pretemporada allá a Holanda, a Papendal. Porque Ángel Vilda vino con Luis Aragonés. Lo que pasa que él se quedó luego con Johan. Claro, Con el botín de Es que- Estella, Exacto. él. Cuando ficha Luis Aragonés por el Barça, viene con Vilda. Entonces, Luis Aragonés marchó, que pasó lo que dice Juan, el mortín del Esperia y tal, pero Vilda se quedó. Entonces, por eso lo pillaste. Pues fíjate, y entonces yo digo, madre mía, y entonces llegas al Barça y resulta que Ángel Vilda, nada de lo que hacía en Madrid, eran todo posesión de balón y partido. Digo, joder, esto es La suerte que lo tuviste con Johan. Esto es increíble. Entonces, al final era una gozada, porque con el Barça en aquella época veías una diferencia que yo creo que fue una innovación para todo. En el aspecto, en el aspecto de entrenamientos. Al final, tú vas al entrenamiento y disfrutas. Sí, no hay mayor virtud que tú vayas a un trabajo, sea cual sea. Es igual camarero, que tú vayas a un trabajo y que tú ese trabajo disfrutes de tu trabajo, de lo que haces. Entonces, vas con alegría, No, sí, no vas a sufrir. En eso estoy de acuerdo, porque a nosotros como jugadores también nos pasó lo mismo. Piensa que Johan entró y nosotros estábamos los penúltimos de la liga. Los penúltimos, que si perdíamos un partido íbamos a la cola, que la primera vez en la historia del Barcelona estaríamos abajo, ganamos, parece, fuera en Castellón, no sé, y entró Flaco con el Granada. Metimos 4-0. Y ahí, Para arriba. Oye, y lo que tú dices, encantado de venir todos los días a entrenar, a jugar. Ahora que dices esto, yo reivindico un poco que creo que ese equipo es como un poco olvidado, o sea, de todos los éxitos que ha tenido el Barça, digamos, desde la época de Johan, cuando llegó aquí, Dream Team, luego con Guardiola, Luis Enrique y tal. Yo reivindico mucho el equipo que está diciendo Juan, porque a mí me pilló muy jovencito y venía siempre. Yo creo que la temporada esta que hicisteis, La gente fue recuerda eso. espectacular. Yo creo que hay mucha gente que no le da el valor que se le tiene que dar. Se recuerda mucho el 0-5 del Bernabéu, pero ese equipo era una maravilla. Yo venía a ver a jugar todos los partidos y es que fue un cambio, lo que dices tú, fue un cambio brutal. Aparte que teníais una plantilla que tenías jugadores extraordinarios, que yo ahora, o sea, con lo que estoy viendo ahora,
no sé, por ejemplo, en el mediocampo que estabas tú, estaba Marcial, estaba Juan Carlos, sí, que- sí. Juan Inés, Carlos, después entró Inés, Inés, pero ¿cuántos goles metíais los centrocampistas? 10, 12, 15 goles. yo metía O sea, 11 de 10. ¿qué valdría ahora un centrocampista que te marca 15 goles? Si son cifras de delantero. O sea, ese año el Barça jugó fantástico. Pero es lo que dice Julio, porque nos encontramos a gusto. Entró el flaco y te dio otro aire. Y claro, porque ¿qué cambió? Nosotros no cambiamos nada, solamente que entró Johan. Porque Es que éramos yo los viví esa transformación, porque como ha dicho antes Julio, yo fui de los 7 o 8 que nos quedamos de la otra época. Entonces llegó Johan y cambió todo. O sea, yo también opino como él. Yo he tenido muy buenos entrenadores, pero Johan era, vamos, era una persona que era genial. Yo creo que toda la base de lo que hemos vivido últimamente No, es el inicio. viene de esa boca. Encima en aquella época el Barça estaba acostumbrado, también pasó con Johan esos 6 años que estuvieron a punto de echarle 3 veces. ¿vale? Estaba acostumbrado a cambiar de entrenador y era... El primer año ya se hablaba. Y se cambia de entrenador y viene un inglés, o viene un argentino, viene Menotti, o viene Venables. Y entonces eran dar tumbos por entrenador por el nombre que tenía. Entonces, a partir de aquel momento ya se quedan las posiciones. Todo el mundo conoce el 4, todo el mundo conoce tal. Entonces, esas posiciones. Entonces, el Barça trabaja en la cantera hasta el día de hoy. Que tú fíjate cómo que el Barça prácticamente salen a porrones, a montones de niños en esas posiciones. Y luego cada uno, puede venir Luis Enrique, puede venir Guardiola, puede venir Flick, puede venir que sea, con matices nuevos, pero la base, la forma de juego no cambia. Pero en esa época también creo yo que tuvisteis la suerte que vino un entrenador holandés, que era Rinus Michels, que también, o sea, la verdad de jugar, pero claro, antes de que vinieras tú, lo que has dicho es lo que han dicho, Menotti, un argentino, de Menotti pasas a Latec, un alemán, de Latec pasas a Venables, un inglés. Esos vinieron después que yo. Sí, antes de que llegara él, los 3 anteriores eran... vosotros, y sí, por eso estabas 1 año, 2 años, lo había entrenado con todo. Y cambiaba todo. De entrada tienes a Menotti y luego tienes a Latec Menotti además los cambió los entrenamientos a la a tarde. la tarde. Sí. Siempre a la mitad. Pero en cambio, yo estuve con él después en Atlético de Madrid y no, era por la mañana. Era por la mañana. Sí, sí. Ayer- Pues bueno, aquí ya sabemos por qué era por la tarde. Aquí había un jugador que nos estaba en el Atlético de Madrid. O sea, Menotti muy bueno. Sí, bueno, pero ¿y tú vienes ya como internacional de Yo cuando Zaragoza? vine al Barça otra vez ya era internacional. Y ganasteis la 85. No, quedamos antes de esta época dorada, digamos, que se han ganado Eurocopas, era el mejor resultado porque quedamos subcampeones en la Eurocopa de Francia, que ganó la Francia de Platini, que aparte nos robaron el partido en el año 84. La final fue Francia-España y perdimos, bueno, 2-0 porque el último gol ya estábamos todos para arriba para ver si empatábamos. Yo creo que, vamos, nos robaron el partido. Y yo estaba en el Zaragoza cuando fui internacional. Sí, Entonces, internacional. a partir de esa Eurocopa, a raíz de eso, fue cuando yo volví, me 85, ficharon otra vez, ¿no? en la temporada 84-85. ¿Tu primer año aquí ya? Sí, sí. ¿Y qué- Yo el primer año fue el primero de Venables, ganamos la Liga, Ya, por la eso. Liga de Venables. Tú venías de Zaragoza. ¿Qué cambio ves tú en este? Hombre, ya venías tú de un equipo ya Yo tuve la profesional. suerte, la suerte entre comillas, porque yo soy un poco coetáneo de jugadores que aquí en el Barça luego triunfaron, como te podría decir, como Rojo, Calderé, Moratalla. Todos estos eran compañeros. Yo era más joven, pero eran compañeros míos del Barça Athletic. Entonces yo tuve la gran suerte que se hizo la operación de Pichi. Pichi Alonso, estaba en el Zaragoza, lo ficha el Barça, ¿vale? Entonces en enero, febrero se hablaron de jugadores del primer equipo, se pagaba una cantidad de dinero y algún jugador tenía que entrar en la operación. Y Leo Benaker, que para mí fue fundamental en mi carrera, Leo, nada, sí, sí. entonces no quiso a ninguno, dijo no quiero este tipo de jugador, iré a ver al Barça Athletic. Y vino a ver al Barça Athletic y por lo que sea pues le encajé y a mí me trató siempre muy bien y desde el primer momento me dijo que me quería allí en el... Entonces, después del último año del Mundial, creo que era del 82, fui a hacer las giras estas que se hacen ahora antes, nosotros las hacíamos después, cuando acaba la temporada. Fui con Latec, porque yo ya entrenaba con el primer equipo, fui con Latec a hacer la gira de Sudamérica. Entonces, cuando llego aquí, ya se había hecho el precontrato con Pichi Alonso. Cuando llego aquí, me llama Núñez y me dice, no te vas al Zaragoza porque Latec ha dicho que pasas al primer equipo y que te quiere aquí. Y yo, aprovechando que ya había ese precontrato firmado con mi padre, nos fuimos a Zaragoza y fiché por el Zaragoza, porque yo veía el percal, yo veía que aquí los jugadores en esa época, la cantera,
era un poco testimonial. O sea, pasaban porque tenían que pasar, pero los fichajes siempre eran o sea, de equipos, de otros equipos. Entonces, mira si es así que yo me voy a Zaragoza, juego 2 años en Primera División y Rojo y Calderé, que eran, por ejemplo, 2 jugadores fantásticos, pasaron al primer equipo con 26 años. Sí, Y yo con era 21 años mayor, ya estaba, sí. con 20, 21 años estaba jugando en el Zaragoza en Primera División internacional. Esa fue mi gran suerte. Luego, claro, luego el Barça cuando tuvo la ocasión, es muy complicado, que ya te lo expliqué en un podcast, pero cuando se generó el fichaje de Valdano, entonces aprovechó el Barça y a mí me obligaron a fichar, porque nosotros no teníamos la suerte que tuvo él, que cuando acababas contrato No, te ibas. esto es un chollo. O sea, esto es un claro, chollo. nosotros, 10%, te subían el 10% de la ficha y estaba renovado automáticamente. Ese era el famoso derecho de retención. Por eso, ¿a qué edad vino? 86, fue Claro. 86, fue cuando yo me marcho de la Flecha. Exacto. ¿A qué edad vino Kini aquí en el Barça? Mayor. Majeda, al Madrid, mayor. Gordillo, al Madrid, mayor, porque no te dejaban marchar. Kini vino aquí cuando acabó contrato a los 31 igual años. con 30, 31. 31 años, o sea que... Pero ellos, claro, terminan el contrato y él se puede ir. Y nosotros esto no lo podíamos hacer. Sí. Tú cuando vienes te enrolas ya, estás con el Dream Team. Cuando llegas aquí... Yo aquí no iba a venir, porque encima yo tengo problemas ya en mi fichaje. Yo no tenía representante. Yo me acuerdo de ese día que yo vengo a renovar por el Barça, yo entro en la A renovar, no a firmar. a firmar por el Barça, porque yo vengo con Eusebio. Veníamos los, Eusebio viene los dos, Eusebio viene conmigo. Entonces venía Eusebio con Miguel Santos. Ah, mira, se Y yo inventando. iba solo. Y entonces entramos allá a firmar por el Barça, porque tal. Y entonces era Carlos Martínez. Carlos Martínez, creo. No sé si era Carlos Martínez, el director de esto. Creo que era Carlos Martínez, sí, sí, Martínez. sí, Creo que era Carlos Martínez. Martínez sé que seguro Martínez. Y entonces me dice, entro allí y me dice, y digo, no me vaciles. Además, habla en serio, pues si no, yo no tengo ningún interés en ir al Barça. Yo me voy para el Atleti. Me dice, esto es lo que hay. Digo, ahora Eusebio, entra y ve tú que yo me voy. Le digo a Gil que me voy para el Atleti y yo me marchaba para el Atleti. Y entonces fue en ese momento, cuando ya me marchaba, cuando recibo la llamada de Gaspar. Entonces yo ficho aquí por Gaspar. Gaspar no hubiese echado si no es por Gaspar. Entonces yo vengo aquí, claro, mi entrada en Barcelona es muy mala. Porque yo llego con 25 años, yo siempre he sido un jugador, vamos a decir, no bien visto en el sentido de antiestético, muchas veces problemático, se llama problemático, de esos de unos y otros no, siempre en la tribuna. División de Y opiniones. entonces cuando llego al hotel para firmar en el hotel Peter Sofía, Gaspar y Núñez me dice que no me querían en el equipo. Gaspar te digo, Y digo, o sea, me dices, acabas de fichar, ¿vale? Me acabas de fichar. Y ya me marchaba yo para verlo y me dices que no me querías en el equipo. Me dice, sí, porque hemos tenido el motín de la Esperia y viene el Che Guevara. Entonces yo tenía la fama, por decir una manera, como había estado en el Atlético de Madrid, de Gil y Gil. Entonces, yo, diferente que yo era un niño, 25 años, y me dice que soy el Che Guevara y que estaba ahí, digamos, contra su voluntad, pero que le había pedido el entrenador y que tenía que hacerse, pero que, como diciendo, ten cuidado con lo que esto, ¿no? Luego me acuerdo siempre contra esta anécdota, porque me acuerdo que de ahí seguido me voy al mundo deportivo. Fíjate que hoy trabajo para el mundo deportivo. Que voy al mundo deportivo, en la redacción, cuando entro le dicen, dile todo lo que rajas, dile todo lo que dices de este, dile a un tal Astruel, que ya se ha muerto. Astruel, sí, Andrés Astruel. Luego me llevé muy bien con él, con Andrés Astruel. Y digo, Caus, lo digo, que no entiendo su fichaje, que este equipo que has tenido a Kubala, a Nesken, a Cruyff, que venga un tal Julio Señor, no lo entiendo. Y entonces le dije, joder, vaya, la entrada es tu fight. Por hacer si hacemos cambiar la opinión a toda esta gente, ¿no? Es que Astroéis era... Entonces, que mi entrada en el Barça no fue, pero en cambio, no sé qué he tenido, que siempre he tenido la suerte de tener los entrenadores que todos han confiado en mí, todos, y la suerte del público, que también el público siempre lo tenía a favor en todos los sitios, no sé qué he tenido. Entonces, es algo que eso, pues al final, es algo que dices, ostras, no sé, en cambio los periodistas no, a los periodistas no, pero en cambio, lo que es a los entrenadores y al público siempre lo tenía a favor. El gol siempre ha estado cotizado, Julio. Bueno, pero en cambio los periodistas no. Sí, entiendo qué decir. Pero no, te lo digo por los entrenadores y la gente del fútbol. Los entrenadores siempre es igual el sistema, es igual el sistema con todos, la verdad siempre han confiado todos, bueno, tengo que decir, no todos, porque uno que fue Tosa. Toshak. En el Depor. Sí. El Depor. Cuando yo llego al Depor y no estaba Tosa, ganamos 2 títulos, pero cuando él llega, yo me tengo que marchar. Porque ya veía que... Es que la vida... En 10 días ya veo la mirada, ya veo que no
que no cuajo en 10 días. Entonces al final dices, pues dejo marchar. Esto es para los dos. Todas las mejores noches que jugamos las recuerdas toda la vida. ¿Qué rivalidad vuestra dentro de la plantilla amistosa? No quiero decir, este es un gente, no. Amistad dentro de la plantilla tenéis vosotros. Yo, generalmente, o sea, aquí en el Barça o en todos lados que he estado, no he tenido problemas con ninguno. Yo solo problemas he tenido deportivos en el aspecto de que, claro, el fútbol... No quiero decir que te Pero tú vayas enfadado no, con pero él ni tú nada. pero tú conoces cómo era el fútbol de antes. Y Julio ha hecho un pequeño esbozo, que cuando llegas, en nuestra época, cuando eras joven y llegabas al primer equipo, vamos, eras como en la mili. O sea, tenías que estar ahí con un cuidado y tal. Yo el recuerdo que tengo es llegar a Zaragoza con 19, 20 años y pillar allí a 2 o 3 veteranos que cada entrenamiento... Yo tenía más peligro entrenando que jugando, ¿no? Porque es que iban a hacerme daño, iban a ver si me podían lesionar. Porque claro, Pero llego yo joven y les quito el sitio. esa rivalidad no es tan amistosa. No, pero por eso te digo que yo, Camus, Oñederra, Zayas, o sea, jugadores, Oñederra es del Atleti, claro, jugadores que son muy veteranos, llega un chavalín y no juegan, aquello era terrible. Yo en el aspecto de rivalidad, ya te digo, yo en las plantillas que he estado, no he tenido problemas absolutamente con nadie. Yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo. Tienes más afinidad con unos que con otros, pero yo jamás he tenido un enfrentamiento con un compañero. Tampoco, yo no tenía unidad. Yo, por ejemplo, No es rivalidad, sino es... yo, a ver, yo, por ejemplo, cuando estoy en el Atleti, yo me veo envuelto en un problema, pero en un problema porque, no sé si os acordáis del problema de Sarabia. Sí, Claro, sí. pero Fue compañero mío en Logroño. Sarabia me llevaba fenomenal. El problema es que el Atleti tenía un 11 que todo el mundo se sabe de memoria, esos 11 que dices, venga, Zubizarreta, Sí. que hagan de la Fuente, Colicerat hacia arriba, entonces era Dani Sarabia. Y ganaron dos vías. Bueno, yo también estaba en esa plantilla, pero jugué. Ya. Pero Yo me acuerdo. titular era Dani Sarabia y Argote. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, era Sarabia, Argote. Que cuando ganamos la segunda liga, al año siguiente el titular soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Se produce ese sorpaso y entonces, ¿qué pasa? Que entonces la gente, yo me veo envuelto un poquitín en el sorpaso ese con Sarabia, el problema con Sarabia Que no tiene que ver contigo, pero lo viviste. yo me veo, ¿no? En cambio, yo, por ejemplo, aquí en el Barça, digamos, yo con Lineker, increíble, y éramos, en teoría, rivales, por decirlo de alguna manera, para la posición, luego muchas veces jugábamos los dos, como en las finales, etcétera, etcétera, pero yo nunca no he tenido... Gary lo acabó poniendo de extremo. Nos turnaba, porque sabes cómo juegas al final. Entonces, claro, al que te pone de extremo te hunde. Sí. En aquella época sí, Te hunde. Gary aguantó un año y se fue. Un año y al final no pudo aguantar más porque ahí te hunde, porque al final no es tu juego. Pero yo ahí en ese tema no, he tenido mucha suerte de coger equipos en este aspecto que yo creo que es fundamental. A ver, la suerte que tuvimos aquí en el Barça, por ejemplo, que yo encima vengo del Athletic, al final es un equipo canterano, con lo cual al final Sí, claro. no hay ese sentimiento. Yo siempre digo que es muy importante, porque al final, vale, tú puedes ser buen jugador, pero si encima tienes ese sentimiento siempre es un plus, ¿no? Y todo lo que te recoge el andante. señor. Entonces, cuando yo llego al Barça, la suerte que tenemos, desde mi punto de vista, es que hay un núcleo vasco muy importante, que es el que manda en el vestuario. Un núcleo fuerte y vasco, ¿vale? Sí. El importante. Y luego hay la suerte de que sale de la cantera, salen chavales catalanes muy buenos. Pues como salido esta generación. Con lo cual, al final tienes el núcleo, 4 extranjeros de calidad, pero 4 extranjeros que no pintan en el sentido que no, ni pintan ni hablan, no sé cómo decirte. Tú mandas aquí con el bloque. Y luego tienes, los 6 o 7 chavales que salieron de una calidad increíble. Entonces, al final, es ese sentimiento lo multiplicas por 2 esa fuerza, ¿no? Porque al final que tú juegas para el Barça, pero si eres del Barça, se multiplica mucho más. Exactamente. Entonces, eso yo creo que fue la grandeza de ese. Yo recuerdo mucho ese año porque yo viví la transición, yo creo que nunca ha pasado en el Barça. El año antes de que llegue Julio, a cuando llegan ellos, creo que se marcharon 14 o 16 jugadores. Bueno, hablado de eso, de lo de la feria. Después del motín de la Esperia, yo creo que nos quedamos 7 o 8 jugadores. Y yo recuerdo, el cambio fue, o sea, después de un año muy problemático y muchos malos rollos, y que llegaron ellos, lo que decía, chavales jóvenes, todos, o sea, ya nos conocíamos de haber jugado en contra y tal, y se creó un buen ambiente, o sea, es lo que decía él.
por ejemplo, llegaron 3 de la Real, llegó él, también 4 vascos, también estaba Alex y Zubizarreta. Al final se mandaban, Alessandro. Zubizarreta, yo iba de habitación con Zubi siempre, desde que nos conocíamos de la sub-21 y tal. Entonces, yo recuerdo que todos los que llegaron, pues, yo, Eusebio, Juan Carlos Unzúe, gente baja, gente ellos, Valverde, Soler, se creó un muy buen ambiente. Y eso yo creo que fue la semilla, porque es, como comentaba él, ese año Johan entra y yo creo que pudo hacer el equipo que hasta el límite que pudo, pero le faltaban piezas. Él se encontró a jugadores que estábamos ahí tal, que él no sé si los hubiera querido o no los hubiera querido, y luego todos los que ficharon, que fueron ellos, ¿no? Entonces se creó un muy buen ambiente. Entonces los extranjeros que habían no eran quizá la calidad que se necesitaba, que me acuerdo que estaba... Que lo que él quería, cambio, ¿no? Y exacto. le costó 2 años. Estaba Gary, que no entraba mucho en la manera de jugar de él, estaba Aloisio, Romerito, luego vino, que lo fichó él. Entonces, claro, y yo creo que ese fue el salto de calidad, ¿no? Que el segundo año ya, que yo ya me marché después de ese primer año, entonces ya vino Koeman, viene Stoico, y Sadal, al año siguiente viene Stoico, y entonces claro, y el equipo ya, joder, coge primero un año más de experiencia, porque ya tienes Pero los jugadores nacionales eran la base, ¿eh? Los que llegasteis. coges Vinieron 7 o 8 jugadores muy buenos. éramos criticados por el sistema, ¿no? Encajábamos muchos goles, muchos penaltis, joder, y todo el mundo, así no se puede jugar y tal. Entonces al final estuvo a punto de caer. Es que fue un cambio. Fue un cambio. Claro, tú imagínate, es que tú, Juan, que llegas allí y te ponen la pizarra y dices tú, Esto es lo pido. pues sí, no sé, ¿cómo vamos a jugar así con 3 defensas? Aparte por delante del defensa Koeman, que muchas veces Koeman en aquella época El primer año de Koeman para él fue un tormento. Un tormento, ¿cómo? Un Que tormento. juega como líbero por delante. No, porque Koeman, yo creo que vino un poco, o sea, su posición era como el pivote defensivo del medio campo. Sí. Pero claro, un jugador que no es rápido, lo pones a jugar en el Camp Nou con 3 defensas, y eso lo viví yo, era un tormento. Entonces, claro, cuando él ya pudo hacer el equipo, le puso a Ferrer y a Sergi, que eran 2 balas, o sea, que corregían mucho, pero el primer año de Koeman, además, fue muy criticado. Fue muy difícil, porque, claro, tú llegas y es que te quedas así y dices, vamos a ver, chico, yo estoy acostumbrado a entrenar de una manera y llego aquí y esto es todo el rato, rompe posiciones, rompe posiciones. Y no corras. No ocupes las esquinas, ni apunta aquí porque son 2 metros para aquí, 2 metros para allá, coges siempre la posición, la dirección, tal, da y deja de cara de segunda línea, da, pum, y dices, ostras, veo qué es esto. Y dice, vamos a empezar por la A, vamos a empezar por la A. Joder, vamos a empezar por la A, ¿no? Cuando llegue la Z va a ser increíble. Habían posiciones que no estaban acostumbrados, como por ejemplo la de José Mari. O sea, era el 6 que decían, que jugaba detrás del delantero centro, era el que metía los goles. La mía, claro, yo estaba acostumbrado a jugar siempre, joder, pues matándote a correr, lo típico, el delantero cayendo a bandas de la derecha, cayendo a bandas ahí no podías. a la izquierda, no sé qué. Y él te dice, no, Julio, tú eres delantero centro, dices 10 metros a la derecha, 10 metros a la Las bandas eran sagradas. Las bandas, déjalas 10 metros a la derecha y tú dices, cabrón, la forma de juego es que está... Tenías que saber hasta matemáticas. Ya los extremos tenían que estar tocando la línea. la raya. Si no llevabas la bota sucia de cal, no había jugado bien. Pues claro, son cosas que luego las piensas y frases que dices, hostia, que parecen tonterías. Es decir, oye, si tenemos el balón nosotros, es la mejor manera de defender, ¿no? Porque si yo tengo balón, no nos meten gol, ¿no? Pues estas cosas que son tan sencillas y tan de esto, dices, pues sí es verdad, y es que el fútbol es eso. Sí, pero luego tuvimos ahí 4 o 5 más millones. Todos los cambios son 4 o 5 complicados. años que estuvieron a punto de echarle. El primer año. En aquella época la paciencia, El primer exactamente. año ya. El primer año. Si no ganamos la Copa de El Valencia. Rey, sí. Bueno, el primer año fue la Recopa, no ganamos la Recopa. El primer año fue la Recopa. Exacto, fue el segundo, la Recopa de Berna. La Recopa de Pero Berna. ganamos la Recopa en Berna, hubiésemos subido ya calle, sí, porque al final el Madrid estaba muy fuerte en aquella época. Quedamos segundos en la Liga y que ganó Madrid. ¿Qué tal la convivencia con los cracks, con los Koeman, Stoichkov y todo esto? ¿Qué No tal? pintaba nada en nuestro vestuario. ¿Eh? ¿No pintaban nada ellos? En nuestro vestuario lo que es a nivel de... Convivencia, No, bueno, eso, esto, pero nada, a nivel de convivencia, al final, porque eran chavales muy majos, pero a mí mucha gente me dice, tú a Guardiola, por ponerte un caso,
a Guardiola, que ahora es el número 1 junto con Luis Enrique. Joder, ahora son los cracks. Son los... Tú aquí en aquella época ya le veías a Guardiola. Sí, Guardiola no había Exacto. el vestuario. Claro. Y eso se me dicen, tíos. sí. Entonces, en aquella época, ellos eran los mejor pagados de la plantilla porque eran extranjeros. Extranjeros, Eran los exactamente, mejor sí. pagados de la plantilla, pero lo que es la voz cantante del vestuario no hablaban. A Risto, la gente no conoce a Risto, pero esto es un chaval súper majo, un chaval en el corto, es increíble, pero él lo que es a nivel de vestuario, nada, al final uno más, pero te digo, el peso lo llevaban Tubizarreta, Lesanco, un poquitín Vaquero, un poquitín la gente vasca. La gente vasca. Sí, joder. Y ya te digo, y luego Sí, es que- y los extranjeros se adaptaron perfectamente porque venía esto y lo ponían con Vaquero, venga Vaquero, Arréglate, llévalo. y ya vete lo que Yo también, en mi época también, ¿eh? Los extranjeros que yo coincidí no influían en el vestuario, en el juego sí, porque claro, yo estuve con Schuster. Schuster para mí es de los mejores jugadores que yo he visto. Era espectacular. Ahora, en el vestuario no pintaba nada. ¿Qué tenía Vaquero y Alessanco? Que eran los... Vaquero, Bueno, yo creo que Alessanco, el jefe en aquella época El jefe era, pero sí, pero más Alessanco. Alessanco era aparte Alessanco había estado en el motín del Esperia con ellos, entonces al final yo creo que Johan es inteligente. Alessanco estaba ya prácticamente en sus últimos momentos. Alessanco- Y lo coloca ahí como figura, digamos, como su mano derecha, por decirlo. Alessanco lo querían matar. Lo querían matar y, al final Y fue Johan el que lo mantuvo ahí. Entonces dijo, como diciendo, tú eres mi mano derecha, aquí te voy a usar para que este vestuario lo tengas controlado. Alessanco era el capitán y era un poco la... Era el hombre fuerte de Alessanco. El Tali. El Tali era el hombre fuerte de aquel vestuario. Y luego yo creo que tenía mucho peso Zubi. Sí, Zubi. Tenía muchísimo peso. Sí, pero luego ya... Hasta el punto de que muchas veces el Johan, el flaco, se desesperaba con Zubi. Ah, sí. Joder, el flaco se desesperaba con Zubi. Porque Zubi ¿Por qué? llevaba- ¿Para la paciencia que tenía al jugar o lo que...? No, Es porque, decir, porque al final Zubi le llevaba muchas veces la contraria. Y Zubi, a ver, Zubi siempre ha sido, porque yo a Zubi le conozco desde la época del Atleti. Y ya en aquella época, ya con 20 años ya mandaba. ya era contestatario de No, adentro. bueno, no, oye, no, tío preparado, un muy tío... preparado y es un tío que al final pesa, al final esto es vino, no, esto es agua. Julio, Y yo, a mí me puedes decir lo que tú quieras, pero esto es Pero agua. eso es agua, ¿no? Entonces, pero para que vea el carácter de Zubi, es un portero que para mí era fantástico. Lo tuvo muy difícil, porque yo viví... bueno, se lo cargó también por el tema, pero usó la excusa. pero, Julio- usó la excusa del tema de los pies. Julio, yo jugaba contra vosotros en San Mamés y el primer año que debuta Zubi lo pitaban. O sea, el inicio de Zubi en el Atleti Pero fue muy... porque Javi Clemente dijo Zubi 10 más. todo el rato, Exacto. Zubi 10 más. Pero yo he jugado en San Mamés contra ellos y el público lo pitaba cuando empezaba a jugar. Pero es que luego viene aquí y se encuentra que le quita el sitio a Javi, a Urruti. Claro, Ruti, imagínate. Que era Otro portero. Y era el ídolo. Exacto. Yo iba, a la era ídolo habitación, aquí. yo iba a la habitación con Zubi. Zubi lo pasó fatal. Porque jugaba Zubi, pero es que toda la gente, Javi, querían Javier, jugar a claro, Urruti. sí. Lo que dice él. Tiene mucha personalidad, era- por eso tiene mucha personalidad. Entonces, Os lo digo un poco como muestra de eso. hay que hacer la falta. Y en la falta no quiero gente en la barrera. Quiero que os pongáis, ¿te acuerdas? Que decía, no quiero gente en la barrera. Quiero que se pongan uno separado de la barrera para que tape el ángulo. Y tú decías, no. Entonces, te quiero decir que muchas- Tápalo todo que ya yo me cojo Quiero aquí. decir que al final dices a mí cosas. Aparte que las cualidades de Zubi, sí. de Zoe Andoni, o sea, tampoco casaban mucho con Johan, porque Johan le daba mucha importancia al Es lo juego que de... decía que el al juego problema pie. de Zubi era los pies. Claro. Sí, pero esa Sacó un excusa poco la esa es excusa. excusa que él puso para cargárselo. Y sobre todo después de la derrota del 4. Se lo cargó en la final, ¿no? De que jugasteis. Yo ya no estaba. En la final de Atenas. La de 4-0 contra el Milan. Contra el Milan se cargó a él. No, Pero a él creo que se lo cargó en el autocar, ¿eh? A él en el autocar. Con el avión. A él en el autocar a mí cuando llegué. A ti también te tocó a mí. Mío, joder, mío fue porque encima Eso está hay una cosa que escrito. es una cosa porque encima aquel año nos íbamos fatal. No, Si no estaba ahí. Era un año complicado, era un año muy difícil. Y entonces él en noviembre dice, si ganamos un título renováis todos. Y yo acababa contrato ese año. Tampoco jugaba mucho, pero acababa contrato. Entonces dice, si renováis, jugáis todos. Si ganamos un título. Entonces ganamos el título, ganamos la Liga. La Liga. La Liga, y entonces la Liga, y luego estaba la final de la Copa Europa, en aquel momento se llamaba Copa Europa. Entonces, Copa de Europa, ganamos exacto. 4-0, yo no jugué, yo estaba en la tribuna, junto con Michael Laudrup. Los dos estábamos en la tribuna, no jugamos ninguno de los dos, ¿no?
Y joder, y claro, iba al día siguiente, llegamos aquí, yo me iba para el Mundial. Y entonces, antes, estaba con la madre y me dice, no, ven al despacho. Y entró al despacho con él, con Charlie, y me dice, como me dijo, te adulaba. Joder, Julio, tú eres un jugador extraordinario, eres increíble, tú puedes todavía durar muchos años en el fútbol, te tienes que marchar de aquí a jugar. Y digo, no. Y encima me había echado novia hace 3 meses. Yo digo, yo estoy fenomenal en Barcelona. Yo me quedo aquí. Ya que esto como Dios, yo me tengo más. Y tú vas a demostrar que yo puedo jugar, yo puedo jugar. Y me dice, no, tienes que marchar. A la 4ª vez que le dije que yo me quería quedar en Barcelona, me dice, como dice, no lo entiendes, que te tienes que marchar. Y me dice, entonces le dije para. Le dije, oye, mister, que has dado tu palabra. Has dado tu palabra de un año más. Entonces, claro, como ya sabes que él siempre tenía salida para todo, de, ostras, es verdad. Bueno, pues entonces te tienes que quedar con la misma cantidad que Sky. Que Sky. Sí, ostras, me importa lo que gane Sky. Yo ganaré lo mismo que gano este año y si quieres ser IPC, no sé cómo decirte, ¿qué me importa a mí lo que gane Sky? Entonces, él no moría nunca en este sentido, ¿no? Entonces, al final, Él nunca perdía. Así fue como yo me fui del Barça. ¿Cómo lo viviste esto? Muy difícil. Yo decía, Muy difícil. es que de la manera que lo estás comentando Muy difícil es por un una- palo, muy ¿eh? difícil por una sencilla razón. Porque ten en cuenta que en aquella época los jugadores no son como ahora. Primero, no tenían la vida solucionada porque no se cobraba nada. Nada, un poco. Nosotros, Sí. pero nosotros en el Dream Team cobrábamos 4 veces menos que los jugadores del Real Madrid. 4 veces menos, no se ganaba nada de dinero en comparación. No te voy a decir comparación con ahora, es que la gente dice, no, pero es que en aquella época era. No, olvídate, no se ganaba dinero. Se ganaba dinero, claro, si lo cuentas con un currante, Sí, pero no se ganaba el dinero para poder vivir. Entonces, no había más países que España. No estaba ahora que vas a Japón, a China o Arabia. Y Es que España era compradora, Entonces yo, no vendía claro, jugadores. Claro, entonces yo con 32 años, y tenía 32 años, me voy a un mundial, que encima no había ni teléfonos móviles, no sé cómo decirte. todavía no, Y yo digo, Por ¿y suerte. dónde- ¿Y dónde voy? Sí, por suerte sí, pero ¿dónde voy? ¿Por dónde ficho yo ahora? Y me quedaba más Claro. me quedaba colgado, macho, colgado yo en un mundial. A ver si me voy a lesionar. Yo pensando, a ver si me voy a lesionar. Joder, es que eran muchas cosas que se pasaban por la cabeza. ¿Dónde voy? Sin tener tiempo material, yo en Estados Unidos, sin tener tiempo material para poder negociar. No tenía representante. Fue el Mundial de Estados Unidos. No tenía representante. Tú imagínate, yo en el mundial todo el día de cabeza te daba vueltas. O sea, vueltas pensando dónde voy a fichar, con quién voy a fichar, joder, y a ver si me voy a quedar colgado o tengo una lesión ahora. Fastidioso, claro, sí. Tradicional. Eran muchas cosas. Sí. Oye, ¿y tú cómo se lo comunicas a esto a tus amigos, a tus familiares? Dices, oye, que me marcho. Pues se lo comunico, nadie da crédito, porque dice, pues tienes un año más, se ha dado su palabra, tienes un año más. Aparte tú, oye, que nosotros habíamos ganado la Liga, que era un equipazo el que teníamos, que era un equipazo que podíamos haber quedado mucho más tiempo en ese equipo, porque solamente era pegar, oye, las 4 teclas cable, otra vez un poco retocar un poquitín de equipo, pero nosotros habíamos ganado la Liga, habíamos creo que ganado la Supercopa y habíamos llegado a la final de la Champions. Claro. Y la final de la Champions, con todos los respetos, yo creo que gran parte de la culpa la tiene Johan, en la pérdida. Porque, desde mi punto de vista, porque nosotros íbamos sobrados en esa final. No íbamos con la tensión necesaria. Hay que ganar. Como la que fuimos a la de 92. Desde fuera Esa de 92 íbamos tensionados porque habían perdido ellos en la de 86. Desde fuera parecía eso. Y Parecía que estábamos- iban a ganar fácil. Entonces, en esa habíamos ganado la Liga, 4ª Liga, celebración. Ven, vamos a celebrarlo, pero ¿qué celebrar si estás celebrando un sábado, un domingo y luego tienes el partido el miércoles? ¿Qué te vas a celebrar? Yo como culé que no estaba aquí ya, yo pensaba que iban a ganar fácil, que ibas a ganar Claro, a... entonces al final igual, teníamos a Romario, teníamos a tal, y la gente se pensaba que entonces que al final no preparamos el partido como se tenía que haber preparado, no tuvimos la tensión necesaria, teníamos que haber, déjate de celebraciones, esta vez prepararse el partido, y el Milan, en cambio, que estaba mal, lo había preparado 2 meses antes. Entonces, claro, cuando salimos al campo, en un cerrar y abrir los ojos, llevamos 2-0. Ya habíamos perdido la Se final. desarrollaron. Habíamos perdido la final. Entonces, claro, yo estaba en la tribuna y digo, joder, Michael, estaba con Michael Laudrup y digo, joder, vaya, pero nosotros no habíamos jugado, es decir, que joder, págala con los que han jugado, no sé cómo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que volvimos aquí, Azubi se lo cargó en el autobús, a mí me da la baja, claro, a mí me da la baja, pero me la baja por Sketch. Azubi por Busquets. Por Busquets. Luego se carga Laudrup, que al año siguiente se sale. Que Laudrup que tampoco había jugado. ¿Qué culpa tiene? Sí, es verdad, sí. Se carga Laudrup, que va al Madrid y se sale en el Madrid. Se carga Juan Carlos al lateral izquierdo, que también era también. fue al final. Y dices, y los recambios no son los adecuados. Fue la última etapa, creo, del Johan, Yo que creo que se hizo equivocó. fichajes Yo creo que se extraños. equivocó. Yo creo que se equivocó porque era mantener ese equipo que todavía podía dar mucho más rendimiento, y a no ser que lo cambies por alguien que sea, joder, Igual o superior. Ya sabes lo que es el fútbol. O sea, perder una Copa de Europa, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho tú, pero es que nosotros lo vivimos, yo creo que aún más exagerado con la de Sevilla.
porque una final en Sevilla contra el Steaua, o sea, Claro, habíamos Steaua ganado antes de también. llegar allí. Sí, eso ya Entonces, me dices, acuerdo yo. hostia, dices, Como si ¿qué fuera ha el pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que, lo que ha dicho Julio, pues que el operador preparaste toma ese unas partido. decisiones que son incomprensibles. Veníamos de 3-0 contra el Coto porque Pichi mete los 3 goles, llega a la final, no juega, juega Archie, que estaba completamente lesionado, no podía ni andar, y puso a Archie, ¿vale? Con el alemán, con Bert, a matar, o sea, lo quitó, o sea, más 0-0, faltaban 20 minutos y lo quitó del campo, que si había un penalti, que al final perdimos por penaltis. O sea, una serie de decisiones completamente equivocadas, pero al final es eso, es decir, llegas allí y dices, hemos ganado la Copa de Europa, además era la primera. Para mí fue un palo, mancha. Pero vosotros no habíais ganado la de Wembley, pero es que nosotros era la primera de la historia. Si nosotros jugamos una final europea, porque nosotros jugamos 4 finales europeas en 6 años. Yo jugué 4 en 6 años. Dos de Champions, la Copa de Rey y dos de Recopa. Ganasteis esa de Wembley, Julio, que ya os quitasteis un poco el peso, pero es que aquí era ganar la Copa de Europa, Sí, en la de Sevilla hubiera sido la primera de la historia. 4 ligas seguidas. 4 ligas seguidas. No la sacaba exactamente. todavía nadie. Entonces al final dices, a ver, que cuando nosotros vinimos aquí al Barça, el Barça había ganado 8 en toda su historia. Sí, la última, toda su historia. la última del 84 y la anterior, la de Juan, Ocho en toda del su historia. 74. Entonces, claro, yo El llegar aquí- 73-72. Nosotros ganamos la primera después de la vuestra. Es que nosotros estuvimos 14 años en ganar. Y nosotros 11 o 12 Que también. la gente no le ven porque y había, en aquella época solamente jugaba la Champions o la Copa Europa el que El ganaba era- ganador solo. 8 veces en toda su historia y nosotros llegamos aquí joder, y ganamos 4 seguidas. Y entonces dices, acabar con ese ciclo, tú hablas con un ciclo como el Madrid este año, que no ha ganado nada y dices, joder, te cargas el equipo, no sé cómo decirte, porque no han ganado, llevan 2 años sin ganar nada, pero un equipo que lleva 4 años ganando la Liga, No es normal. 4 años ganando Supercopas, 4 años que ha llegado a la final de la Copa Europa, pues no, yo creo que no fue normal. Yo creo que ahí su cabeza cogió tal mosqueo con ese 4-0 y la que relación- pagó con la gente más débil, por decirlo de alguna manera, pero pagó con los débiles. Y luego encima llegó el año siguiente Romario, que ganó el Mundial, y Romario también no vuelve, pues se le juntan encima, se le juntó el fútbol, ¿no? Se le juntó ese equipo, se El deshizo. final fue complicado, sí. Oye, explícanos un poco, así rápido, Sí. ¿qué ocurrió? Que estuviste a punto de dejar el fútbol, el problema de Zaragoza-Barcelona. Pues que después de la final de la Eurocopa, yo estaba en el Zaragoza, había renovado 3 años y entonces me obligan a fichar otra vez por el Barça porque Valdano, en la operación de esta famosa que os dije de Pichi Alonso, el Barça tenía una opción sobre Valdano y amarilla. Entonces, el Madrid ficha a Valdano. Sí. Y el Barça tenía una opción de compra. Pero delante mío, Sisqués, que era el presidente de Zaragoza, después del Zaragoza era del Barça, delante mío había hablado con Núñez 20 veces, que Valdano se va al Madrid, lo queréis, lo queréis, lo queréis, lo queréis, y Núñez siempre decía que no, que no, que no, que no. Se va al Madrid, ¿y qué hicieron? Aprovecharon eso para a mí obligarme a venir para acá, en contraprestación por el contrato ese que se había terminado, que no se había cumplido con Valdano, a mí me obligan a fichar por el Barça. Si no, yo hubiera acabado el año siguiente en el Madrid, porque Leo se iba al Madrid y ya me había comentado. Pero claro, yo era culé de toda la vida, yo venir al Barça para mí era fenomenal, pero llego aquí, denuncia del Zaragoza, denuncia de todos los equipos impugnados. Estuviste un año sin jugar. Núñez, un año sin jugar nada. Nada. Después de la final de la Eurocopa, Sí, sí. Núñez me llama, y además coincide esa liga que se gana. A mitad, bueno, pero es que yo llevaba 5 meses entrenando aquí y en el telediario salía, el juzgado declara que Salva es del Zaragoza. Digo yo, hostia. Y llevaba 5 o 6 meses aquí. Tengo un año que no jugué ni un minuto. Venía de ser subcampeón de Europa con la selección y antes jugaba cualquier chaval de la cantera. Entonces Núñez me llamó al despacho y me dice, mira, yo tengo que decir que luego en contraprestación se portó bien conmigo en el aspecto económico y todo, pero deportivamente me dijo, es que un año que vamos a ganar la liga no nos podemos arriesgar a que jueguen nada, porque es que pues, si impugnan un partido, nos quitan puntos y tal, pues estuve todo el año, Juan, Sí, todo ya el lo año por eso, viendo a entrenar, saber que no jugaba. pero es que luego, o sea, que vienes de que eres joven y vas a la Eurocopa y tuve la suerte de jugar, que me salió una Eurocopa muy buena. No jugué ni un minuto. Ni un minuto. Por eso te digo que... ¿Y llegaste a pensar en dejar el fútbol? Pues sí. Es que un año es duro, es un año sin jugar. ¿Y qué hacías tú? Pero una cosa, Juan, tú puedes tener la mala suerte de una lesión Exacto, o algún...
pero que saber que digas, es que haga lo que haga, no voy a jugar. O sea, psicológicamente, pero aparte, la incertidumbre, ya te digo, de estar en casa, llevar 5 meses entrenando aquí y salía una sentencia que era del Zaragoza. Y yo digo, pero vamos a ver, claro, impugnado por aquí, impugnado por allí. Y en aquel momento la AFE, yo la AFE, en esos momentos estuve, porque no me defendió nada. O sea, la historia mía, yo tengo, o sea, un periodista, tengo un libro así. O sea, no se había visto en la historia. O sea, lo que me pasó a mí, ya te digo, estaba aquí, no sabían si era el mío. ¿Sabes cómo se arregló? A los 3 años cuando ficharon a Amarilla. ¿A quién? Amarilla. Amarilla viene al Barça y lo fichan para que quiten la denuncia esta mía. Sí, pero yo llevaba aquí 2 años y pico. Además coincidí también lo que hablábamos de los entrenadores. Con un entrenador eres un crack y con otro no. Vino Terry Venables, un inglés, que yo ni manera de jugar no pegaba ni con cola con él. Sí. Porque tuve bastantes problemas también con él. En cambio, si hubiera venido con Menotti, que era otro estilo, o hubiera venido con Johan cuando yo era joven, pues hubiera sido diferente. Pero pillé a un entrenador inglés que quería pues, jugadores altos, fuertes y claro, y había una pareja también muy consolidada, que era Miguel y Alessanco, ¿no? Que para el sistema hicieron un año fantástico, pero eso es, claro que me planteé dejar el fútbol, me planteé mandarlo todo a... Y después se surgieron, me parece, con eso de una peseta. Porque al obligarme a venir, no, porque en un contrato no es válido si no pones un precio. Y como si yo estaba en el vestuario del Zaragoza para jugar en los torneos estos de verano, en la pretemporada, sí. Y estaba cambiándome y llegaban fax, un telegrama, no fax, un telegrama de la federación de que no podía jugar. Es que Núñez era el vicepresidente de la federación. Si yo cuando estaba en la Eurocopa, que estaba aquí, claro, yo me medio escapé del Barça. Pichi, cuando llega aquí, no cuajó, no acabó de triunfar, y yo, claro, yo llego a Zaragoza, a los 5 o 6 partidos en primera estaba en la selección. Claro, la gente de aquí se le echó encima, pero ¿qué operación habéis hecho? O sea, habéis fichado, y ese fue el problema. Yo cuando estaba en la selección, pasaba Núñez por al lado mío, y me miraba y me hacía así. Como de la que me has hecho, porque él quería que me quedara, porque el ATEC le había dicho que me quedara, pero yo sabía lo que me esperaba y por eso cogí con mi padre y me fui y fiché por el Zaragoza. Porque había Bená, que era un entrenador, Zaragoza, ¿qué equipo? Quinto, sexto siempre de la liga, buenos jugadores, buena plantilla y un entrenador que te quiere, pues yo me fui para allí. En medio escapé, por decirlo de alguna manera, pero claro, luego me... Tú, Julio, tú lamentaste no haberte quedado en el Español, haber ido al Español. Porque tuviste la oportunidad, ¿no? Yo tenía todo firmado por Español. Sí, ¿no? Yo tenía todo firmado por Español. A mí me tiene la jugada, yo siempre lo he contado. Y al final yo cuando estoy en Estados Unidos, a mí me llamó el Sporting. Bueno, primero los jugadores que estaban en la selección, Cañizares, Luis Enrique, Abelardo, me dicen que coja un representante, que mejor era uno que era valenciano. Así como le llaman, sí, joder. Era muy famoso, sí, era famoso, de valenciano, sí. Toldrá. Exacto. Y esto llamo a Toldrá y lo cojo como intermediario porque no tenía ninguno. Entonces me llama al Sporting y le digo, oye, mira, pues podemos ir al Sporting. Y entonces al día siguiente me llama Lara. Lara es el padre. Sí, el padre, Lara, padre. Es como hablaba él. Sí. Julio, ¿y tú? Y digo, yo encantado, Presi, yo encantado de ir al Español. Pues, yo no me quería mover de Barcelona. Yo tenía el piso en la clínica Corachán, enfrente del campo. Yo no me quería mover de Barcelona. Digo, estaba fenomenal. Aparte, ese año el Español tenía muy buen equipo. Y digo, yo el Español, perfecto. Este año era un club que... Al año sí, cuando yo no firmé, pero al año siguiente quedaron quintos. Se quedaron a un punto de la UEFA. Yo siempre he estado. Si hubiese estado, pues quizás hubiese entrado en UEFA, ¿no? Entonces digo, ya está, me dice, pues ya está, ya eres jugador del Español. Digo, bueno, pero habrá que firmar un contrato, cuántos años, cuánto dinero. Me dice, ¿tú quieres jugar en Español? Y digo, pues ya está. Lara de la vieja escuela. Yo me Toldrá, digo, Toldrá, al Español, ya está. Me llama al día siguiente y me dice, al Depor. No he entendido. Pero has entendido, Toldrá, que yo digo al Español. Me dice, no, vamos al Depor. Dice que el Español, Camacho, que estaba el entrenador, y el hijo del presidente, te dan esto. Digo, a mí me importa un rábano lo que diga Camacho y el entrenador. Tú habla con Lara, y yo no quiero ir al Depor. Me coge al día siguiente y me dice, oye, que me han dicho Camacho y el hijo de Toldrá que solamente hay esto y que entonces te tienes que ir al Depor. Y al día siguiente, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me llama Pedro de Felipe, que era el secretario técnico del Español, y me dice, oye, Julio, vete para el Depor. Digo, ¿cómo dices, Pedro? ¿Pero cómo me dices? ¿Pero qué pasa? ¿Que no me queréis ir del Español? No, Julio, tienes que irte para el Depor. Y cuando te llame el padre,
le dices que vas al Depor por cuestiones deportivas, que quieres ganar la Liga. Y digo, macho, pero qué encerrona me estás contando, macho, que yo quiero ir al Español. Y así fue como se produjo. Y es más, me llama Claudio Miquel y me dice, la oferta del Depor era buena, por supuesto, pero yo creo que la del Español podía ser igual o superior. Pero aparte que te quedabas aquí. Y yo me quería quedar y me dice, tienes 24 horas para firmar por el Depor, si no, el Endoiro te quita la oferta. Y tú imagínate, yo en Estados Unidos, 32 años, me noto todo preocupado, pues al final no me quedó más remedio que firmar. Y entonces, claro, efectivamente, al día siguiente me llama Lara. Y no te puedes imaginar lo que me dijo, con toda la razón del mundo, ¿eh? Con toda la razón del mundo. Me puso, Era un personaje. era un personaje, pero con toda la razón del mundo. Pensaba que los vascos tenéis palabra, no sé cuánto, no sé qué, eres un... Pues imagínate lo que me dijo, la cantidad de cosas que me dijo, pero con toda la razón del mundo. Pero ¿yo qué quieres que haga? Si me está llamando el Camacho, su hijo, me llama el presidente, el secretario técnico, me dicen que me vaya al Español, si yo me quería quedar en el Español, yo al que vaya al Depor, yo me quería quedar en el Español, yo no quería ir al Depor para nada. Sí. Para nada. Es verdad que luego me salió muy bien las cosas porque ganamos 2 títulos en un año. Ganamos 2 títulos que fueron los primeros que había ganado el Depor. En esa época el Depor era... En toda su historia no había ganado ningún título y llegué yo y hostia, con la suerte de... Siempre he tenido la suerte de llegar a los equipos. Yo llego al Depor, ganamos 2 títulos ese año y en cambio el Barça no gana nada. Imagínate. O sea, y al final hay que coger también, tener un poco de suerte en esos cambios, ¿no? Pero no le dijiste a Presi que te había dicho Camacho y el otro, de qué te va a ser. Claro, ¿no? Pero te estaba dando una paliza. Muchas veces, a ver, si Lo hubieras tenido que llegas decir. en el día de hoy, Si lo hubieras no pasa tenido nada, que no tienes comunicación Sí. y no tienes problemas, vas ahí y dices, oye, mira, a ver, me dicen estos que no quieren, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay aquí? ¿Hay algún problema? No sé qué. Exacto, ¿Cuánto? sí. Pero yo no sé si estaban compinchados también todo el drama. Exacto, Y estaban exacto. todos compinchados porque, oye, es que no es normal que Las los de comisiones, un lado y las los... comisiones, Julio. Pero, las oye, pero el comisiones. español no tenía ningún interés o quería fichar igual a otro, el español y Porque Codra con el Depor cobraba más dinero que sí, pero, sí, pero el español igual también tenía algún fichaje por ahí que no me queda, Claro. porque querían también algún fichaje. Pero estaban todos compinchados. Pero no se entiende. Pero es que la respuesta que le dio el presidente, si la ves un poco así de fuera, y esto parece que se está quitando el muerto él. Ya, pero... Porque sí, los sí. otros, ya, sí. Pero yo si creo te- que él no si se tu enteró, entrenador- conociendo un Él poco no se cómo era enteró, Lara. Sí, se tiene que haber enterado, Pero presidente. porque eso lo dije yo, entonces al final él pensaría... Tú le hubieras tenido que decir. Él pensaría, este Julio Salinas es un canalla, Porque no tiene entonces- palabra y me ha dejado tirado. Porque Eso entonces, tiene que decir. conociendo a Lara padre, Yo eso Camacho y esto hubieran tenía tenido que haber problemas. dicho, digo, es más, yo no tenía que haber... Ahora, para que te pillan en aquella época, 24 horas, si no firmas, estás en Estados Unidos, con ese problema que hay, no tienes equipo, no hay nada, tú con la incertidumbre que tienes y te sabes que me voy a quedar sin nada, pero si no te han dicho, oye, llama a Lara, oye, Lara, esto me dicen que no me dan... Que no me queda esto, sí. ¿qué pasa? ¿Cómo es este tema? Sí, sí, sí. Mañana me ingresas el dinero, no sé, o hacemos un cuanto mañana, Montazo, no tengo exacto. por el Depor. Pero en aquel momento me quedé en blanco, es que estaba en Estados Unidos. Mira, no lo sé, pero ¿quién era el representante de Camacho? Es que igual era Todra. No sé. No Que en tengo- aquella época- Igual había otro jugador, porque a mí me ha pasado eso también Pero en cuando, aquella- estaba en el cuando estaba en el Sporting y me marché a Japón. ¿Entiendes? Pero Entonces, en al aquella final- época los representantes llevaban entrenadores y jugadores y hacían tenían muchos a otro- cambalaches, ¿sabes? Te igual ficho tenían a aquí, otro- pero tráeme este aquí. Sí, tráeme sí. este. O igual preferían a otro jugador en el sentido que igual más comisiones o lo que sea que fue. No sé, así fue. Pero así me pasó. Yo, imagínate, es que yo no me quería marchar de Barcelona. Claro, El estaba español- aquí. el español, yo encantado de estos Pero jugadores. os adaptasteis muy bien todos, ¿eh? Todo, porque al final todos os habéis quedado por aquí. Pero todos. si es que Cataluña y Euskadi... Pero Julio, Al final tienes la misma forma de entender Pero, Julio, el sentimiento, la misma forma de decir... todos los que llegasteis, todos todos. están aquí. Sí, sí. Sí, sí. En los años 80 hablaba de que la plantilla de Barcelona era como una familia y tal. Yo, ¿qué anécdota tienes tú con el compromiso es con jugadores como tenías a Vaquero por allí? ¿Una anécdota divertida o comprometida? Dices, ostras, Hombre, era Vaquero y teníais a Benable de entrenador. yo lo que es una anécdota. Lo que es, yo hice un poco de Cicerone porque ya lo hice cuando llegó Andoni, Zubizarreta, que llegó antes. Yo también, por lo que sea, siempre he tenido mucha afinidad con los jugadores vascos. Siempre he tenido, ya te digo, con todo iba a la habitación. O sea, y cuando llegaron, con Julio no, porque era mayor y tal, pero me acuerdo con Vaquero, con Chiqui y con Recarte, que son los 3 de la Real. Sí. Vamos, estaban siempre en casa con las mujeres, a llevarlas a los médicos, o sea, hice un poco de Cicerone de ellos 3, cuando llegaron aquí. Claro,
es lo que decía él, son cambios muy bruscos en esa época, porque claro, no tiene nada que ver jugar en la Real, no deportivamente, porque la Real ganó 2 ligas en esa época, tenía un equipazo, pero claro, de un equipo, digamos, pequeño, entre comillas, muy representativo de Guipúzcoa, pero pequeño, vas al Barça y eso es, pues, es un cambio muy grande, ¿no? Y claro, iban un poco despistados en muchas cosas, ¿no? Yo, ya te digo, como también ya aquí la experiencia que tenía yo, había vivido de todo, pues con ellos tres tuve mucha, no sé cómo decirte, mucha relación al principio. Ya te digo, siempre en casa, siempre cuando yo no iba convocado, venían las mujeres, o sea, ya te digo, en el aspecto de la vida de decir, oye, necesitamos un pediatra, necesitamos un médico, necesitamos un parroquiano. O sea, con ellos tres, en esto, o sea, lo viví pues un año muy intenso con ellos. A mí, eso para mí sí que fue un palo muy fuerte. Sí, ¿no? Sí, de ahí que llegar a Barcelona, porque yo en Madrid estaba en el Atlético de Madrid y yo vivía con Eusebio y con Juan Carlos, primero yo vivía con Rivaldi y con este, estábamos todos solteros, teníamos vida, y no me llego al Barça y me encuentro solo. Yo llego a Barcelona y me encuentro que están todos casados. Todos parejas. Todos, claro. todos con pareja. Entonces, hasta Eusebio, con el que yo vivía en Madrid, vine aquí con la pareja. Sí, Claro, es verdad. me encuentro solo, macho, me encuentro solo y eso para mí fue muy duro, porque claro, ¿qué pasa? Que te encuentras solo y muchas veces no sabes dónde ir, no sabes, y sobre todo qué haces todos los días, dónde comes, y pues muchas veces, claro, los chavales de la Masía eran muy jóvenes, entonces al final, como eran muy jóvenes y no tenían ni para gastar, no sé cómo decirte, no salían a comer, entonces al final, yo... A partir de eso, que tú eras soltero en ese momento y no tenías pareja. Y digo, ¿qué hago yo? Y entonces, por eso comía muchas veces en la Masía, iba a comer con ellos. Digo, pues la verdad que ir a comer a la Masía, vamos a comer a la Masía, pero digo, ¿dónde voy yo? ¿Y qué hago yo por las tardes? Y entonces, hasta que no me ubiqué un poco... Los tres. Ahí me costó muchísimo porque eran todos casados. Los tres eran solteros en la plantilla. Sí, es que los tres de la Real, los tres vivieron con pareja. Todos, y Valverde y el otro, y todos los que estabais aquí estabais casados también. Entonces al final, joder, me encuentro más tirado y digo, joder, ni un soltero en este equipo. Con Andoni viví un poco lo mismo, ¿no? Porque ya te digo, yo ya lo conocía de antes y tal, cuando lo fichó, pues tuve mucha relación con él, con su mujer, con Anne, o sea, ¿sabes? O sea, un poco ese papel de ayudarles, ¿no? A hacerse con la ciudad. Ficha un soltero, macho, ficha todos casados, tío. Es verdad, ahora que lo dices, creo que tú eras el único que no tenías parejas. Oye, en tu etapa en el Atlético de Madrid, ahí viviste de todo. Los entrenamientos estos duros que te llevaban a Segovia, esa fiesta después en Marbella, en las 6. Cuéntame, es un espectáculo, porque... No, a ver, bueno, yo estoy 2 años en el Atlético de Madrid, tú no, cuando... conociendo a Gil... Yo estoy 2 años, uno en el Atlético de Madrid. Cuando llego, que es Calderón, no tenía que ver esto, y luego el otro cuando llega Jesús Gil, que llega, ficha 18 jugadores, no sé cuántos fichó, porque se carga todo el equipo y ficha, viene Mecalchide con toda la tropa de los Goico, López Ujarte. Yo no fiché porque no me dejaron ir. Yo no fiché. Se trae a todo Dios, a la ostra de jugadores. Y claro, lo primero todos trajeados y a Marbella, aquí aquella fiesta. La fiesta con la Jet Set por allí. Es que digo, esto... Yo creo que en esa época todos quieren ir al Atlético de Madrid. Yo tuve tratos con Gil, ¿no? lo que pasa que con el problema este que había aquí, no me querían dejar marchar otra vez. Él llega muy fuerte, encima, ten en cuenta que yo creo, te hablo así, pero yo creo que yo era el jugador que más ganaba en el Atlético de Madrid cuando yo ficho, y en cambio cuando al año siguiente, cuando viene Gil, yo me quedo... ¿Pero qué pasó? De los que menos ganan. Pero la mitad de estos acabaron... Te pagaban pisos, también me pagaban mucho en pisos por ahí, pero te quiero decir que yo pasé de ser el más quizás a ser el que menos, ¿no? Porque tú habías llegado con el otro, ¿no? Claro, correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Fiesta, y siempre decía lo mismo, vosotros no os preocupéis de nada, solamente ganar, olvidaros de los problemas, olvidaros de que me veis en juicio, claro, aquellas de las Torres de San... Sí, de la que se hundió, sí. Olvidaros de todos los pollones que había. Estuvo en prisión Él podía con todo, él podía con todo, decía, solamente ganar y olvidaros de ganar. Es verdad que era un presidente que, si este presidente lo cogemos en el Barça, con lo que ganamos en el Barça... A buenas... Te puedes imaginar, cuando ganamos 0-4 en el Bernabéu, te puedes imaginar. Y si lo cogemos en el Barça, nuestra época de esto, vamos, nos pone a cada uno una estatua de oro, no sé cómo decirte. Era increíble. Pero ¿qué pasa? Que él llega con tanto ímpetu, que claro, un equipo nuevo, nosotros al final jugábamos muy bien, pero también estaba el Real Madrid, que en aquella época el Real Madrid estaba muy fuerte con la quinta del buitre, tenía extranjeros muy buenos y era la quinta del buitre.
nosotros quedamos terceros, que no está nada mal, que quedamos terceros en aquella época, luchando, terceros, pero claro, a él no le parecía suficiente. Y digo, sí, hay que tener su proceso de esperar. La prueba está en que al año siguiente se carga 3 jugadores, que luego son 3 jugadores titulares en el Dream Team de la final del 92, 3 jugadores titulares. Y ese los carga, teníamos un equipazo, pero no dio tiempo a construirlo porque No. era muy impaciente. Eran piezas, además, que Era muy había impaciente. fichado a Era muy buenos impaciente. jugadores. Y yo no fiché primero porque no me dejó, el Barça no me dejó ir, pero yo tenía mucho recelo porque es que me daba todo. Es que le podías pedir la luna, no hay problema. Y dinero, esto, y Marbella, ¿quieres una casa aquí? O sea, era tan fácil.